Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Mendoza, en caso de que sea la primera vez que me ven y les doy la más cordial bienvenida al podcast, a este video. Estamos en todas las plataformas de podcast y también estamos en YouTube. Les doy la más cordial bienvenida y tengo muchísimas ganas de ponerme un poquito en tono con ustedes porque tengo mucho rato que tenía abandonadas mis redes. Sin embargo, a las personas que apenas se van incorporando al canal, les cuento tenía recientemente, bueno, 11 meses que me había mudado a vivir aquí a Australia y la verdad es de que yo soy una persona que siempre estoy como buscando en qué ocuparme. Aquí en casa el sustento principal es mi marido. No me voy a poner como a promocionarme como trad wife, pero es algo así. Entonces, pero sin embargo, yo tengo una hija, mi hija ya está relativamente grande, entonces la verdad es de que me da tiempo de experimentarme en cosas, en trabajar, en estudiar, las cosas que de pronto se me van poniendo en la cabeza. No paro mucho, la verdad, para ser sincera, entonces, bueno, les voy a contar. Este año me tomé la decisión de estudiar una carrera técnica. Yo no tenía carrera técnica, tengo carrera profesional a nivel universitario, pero no tenía una carrera técnica, entonces dije, bueno, estamos aquí en Australia, es un poco de boom, la verdad, y me metí a estudiar asistente de farmacia. Entonces he estado ocupada con todo eso y estaba terminando unas cosas que me piden de práctica en farmacia y pues ha sido todo un tema porque obviamente he tenido que abandonar las cosas que estaba haciendo entre exámenes y cosas que he tenido que hacer y ha sido algo bastante bueno, la verdad que me ha ayudado mucho, he aprendido un montón de cosas. También me ha ayudado, obviamente, en los temas que más tratamos aquí en el podcast, que son las cosas de la tiroides, me ha ayudado mucho a entender también médicamente cómo funcionan las medicinas y todas estas cosas, entonces eso me ha ayudado muchísimo y ha sido una buena experiencia, pero reconozco que me ha sacado completamente de tono porque me presento a trabajar en farmacia, me entrevistan farmacistas y me preguntan cuál es tu experiencia y yo no tengo experiencia en cosas de farmacia realmente, más que lo que estoy estudiando, entonces esto es lo que estoy adentrándome en ese mundillo y ha sido algo muy cool, pero también ha sido súper demandante. Y no soy muy joven, la verdad que digamos, para estar empezando en ramas nuevas, pero sin embargo sí soy una persona muy curiosa, no me encierro en una sola cápsula de una sola cosa y eso me ayuda mucho también a poder expresarme en muchas diferentes cosas, en cosas que me ayudan a aprender y más que nada en esta edad en la que estoy, y sobre todo las cosas médicas que me han ocurrido, obviamente, me ha demandado mucho también el empujarme a aprender en cositas que antes me daban miedo. Yo desarrollé ese miedito. Por cierto, aquí tengo mi café, así que si usted anda por ahí, siéntese, le invito un café, siéntese conmigo, por favor. Y bueno, regresando al punto, sí desarrollé después de lo de la tiroides una especie de hipocondria en donde, a menos a mí, hay hipocondríacos de muchas formas y con muchos niveles de intensidad. La mía, mi hipocondria es así. A mí me da miedo tomar medicinas, por eso es que yo sé que no tenía sentido que se lo explicara a un farmacista o que se lo explique a usted. A mí me hacía mucho sentido meterme a estudiar esto porque me están dando las bases completas para poder manejarme en eso que a mí me daba miedo y ahora he aprendido formas mucho más seguras de manejar los fármacos y eso me ha ayudado muchísimo también en mi cuestión personal. Pero bueno, y otra cosa que quiero decirles, o sea, esto es como una especie de catch up, doy la más bien cordial bienvenida. De pronto este canal ha ido empezando a subir un poquito más de suscriptores en los últimos meses, este último año yo creo, principalmente, y ha sido muy bonito porque también nos hemos adentrado ya mucho más a platicar sobre las cosas de tiroides. Y les voy a decir una cosa que la estaba platicando con mi hermano no hace mucho, pero es algo muy lindo, que es, yo he encontrado mucha sanidad personal de mi viaje de lo de la tiroides a través de ustedes y a través de estar en contacto con personas que han atravesado por cosas similares a las que yo. Muchas de las personas que estamos aquí en este canal, ay, disculpe lo que se oye, es mi máquina de café. Ay, se está apagando, perdón. Em, somos personas que hemos experimentado un diagnóstico no favorable. Muchas personas me preguntan así de que, oye, habla por favor de lo que ha sido
ya tu vida sin tiroides y creo que ha sido curioso. Yo le prometí a esta persona que iba a empezar a hacer una serie de platicarles mi vida ya sin tiroides. Y han sido pocas personas realmente, o sea, en comparativa, que me han dado como un, un testimonio similar al mío en términos de decir me siento normal. Ojo, yo sé que hay un proceso para llegar a esto. Cuando hablamos de lo que es mi vida sin tiroides, realmente creo que sí es muy importante el centrarnos en entender em, que número uno, que nos pasó algo que no podemos revertir, ¿sí? Y eso es algo que duele mucho. Yo creo que esa es una parte del viaje, el decir, ok, me pasó este diagnóstico, me cambió la vida invariablemente, pero, y no lo puedo revertir, pero lo que sí podemos es trabajar lo que viene de ahí para el real. Entonces, aquí es en donde yo te invito a ti, si de pronto me estás siguiendo por estos temas, a que tengas muy focalizado en qué parte de ese viaje estás. Yo por eso, ya llevo mucho tiempo documentando estas cosas, o sea, literal, tengo desde casi creo que el año que me pasó lo del cáncer, creo que apenas estaba por cumplir el año. No recuerdo exactamente cuánto tiempo desde que me atreví, dije, ok, ya voy a poner esto arriba en la red y no sé cómo vaya a ser. Y de pronto sí empezaron a llegar personas que empezaron a acompañarme en el viaje y poco a poco me he sentido más sana mentalmente para irlo y emocionalmente para irlo compartiendo, irlo trabajando junto con ustedes. Muchas cosas de las que me han preguntado, no voy a parar de decirlo en ningún podcast porque sé que hay muchas personas que vienen apenas y no me han visto anteriormente, entonces no tienen el concepto de detrás de mi historia. Me preguntan a menudo que si he pasado por la iodoterapia, que si por esto o lo otro. Espero en Dios no, a mí hasta el día de hoy no me la han hecho, ya voy casi, voy para los 5 años de esto en enero y bendito Dios no ha habido necesidad, pero ese es mi caso muy particular. Entonces, en ese punto, yo reconozco que eso me ha ayudado a pasar más rápido este proceso, pero sin embargo, el proceso que todos nos pasamos aquí es de lo que, ¿cómo va a ser mi vida después de que me falta este órgano, que ya después de que no lo tengo, de que me está fallando invariablemente? Entiendo la importancia de ese órgano. A mí me pasó, amigos y amigas, que yo no sabía que existía la tiroides. Creo que había escuchado sobre la tiroides, pero nunca problemas de tiroides, pero nunca lo había traducido a mi cuerpo. O sea, ¿cómo se sentirá el que este órgano tan importante o no funcione o, en nuestro caso, que no lo tienes? Entonces, recurres a la pastilla que tienes que estar tomando y estar con los exámenes de sangre y que te tienen que estar checando y todas esas cosas. Me preguntan también de mi cicatriz y miren, mi cicatriz ya ha bajado mucho. No le he hecho atención, no es lo más importante para mí, la verdad, pero me preguntan mucho también por mi cicatriz. Regresando al punto. Entonces, ha sido, todo un mundo que descubrir. Eh, Cuando me dan, obviamente, mi diagnóstico, creo que los doctores, a menos que a mí, no se fueron muy cortos en palabras, la verdad, cuando me dijeron qué tanto iba a cambiar mi vida después de esto. Obviamente, no me contaron muchas cosas que aquí es en donde sí se abordan en el testimonio. No estoy diciendo los médicos están mal, no, a ver, tampoco es la responsabilidad del médico de ser tan explícito, de decir, de describir ciertas cosas. Habrá médicos que tengan esa sensibilidad, hay médicos que quizás no la tienen. El mío no la tenía, ya les he contado en otros episodios, ha sido difícil para mí el acceder a esa información de forma responsable, porque como les digo, había pasado por hipocondria, entonces esto me había hecho más difícil también el poder sanarme a mí misma, porque no colaboraba mi cabeza, hasta que dije: "A ver, tienes esto, tienes sí o sí que buscar sanarte para estar en unas condiciones emocionales y mentales óptimas para poder ahora sí retomar el timón de tu vida, a pesar de que ya no tienes tiroides". Entonces, bueno, paso por el chequeo el médico me fue bien, check, fue, relativamente fácil, pasé mi cirugía,
como a los 40 días, más o menos, creo que yo pude reincorporarme a hacer ejercicio. Entonces, en ese sentido, físicamente también podría darle un check también, porque no me fue tan complejo a mí regresar a hacer ejercicio. Sin embargo, la regulación de la pastilla sí fue el tema para mí. Eso sí fue el tema. O sea, yo estaba con el Jesús en la boca porque salía muy arriba, salía abajo y bueno, era un desorden. Y obviamente eso no me hacía sentir bien a mí. Entonces, en mi vida después de no tener tiroides, esa parte sí fue un poco compleja. Pero gracias a Dios, ya tengo mucho tiempo ahorita que he estado súper bien, he estado muy regular de mi dosis. Este, les he dicho muchas veces, me siento una persona normal e incluso mejor que antes de que me quitaran la tiroides. Y les voy a explicar, o sea, por qué estoy mejor. Porque ahora tengo la certeza de que tengo las hormonas que necesita mi cuerpo. O sea, si mi tiroides quizás ya estaba empezando a fallar cuando yo tenía el cáncer y yo a lo mejor no estaba consciente de eso, yo estaba experimentando bajas de energía y yo no sabía que era eso. Yo podía pensar que era quizás simplemente que me había desvelado, lo que sea, pero quizás mi cuerpo estaba reaccionando pues porque estaba mal, punto. O sea, porque había un cáncer ahí, o sea, era obvio. Y por el otro lado, también, por ejemplo, también tenía problemas en donde yo lo sentía, que ahora lo sé que es por eso. Un par de ocasiones sí me llegó a pasar que tenía problemas para digerir ensalada, que es nada, o sea, y mi cuerpo no tenía energía para hacerlo, entonces mi corazón estaba literalmente tirada en la cama, existiendo simplemente digiriendo lechuga, o sea, es una estupidez. Y ahorita no me pasa nada de esas cosas. A ese punto me refiero que mi vida ha sido mejor. Yo no lo sabía en ese momento, pero bueno, ahora lo entiendo y me siento muy bien en ese punto. O sea, en ese punto creo decir que la verdad no ha sido tan malo realmente. En la cuestión del peso, mucha gente me ha hablado, me ha preguntado sobre el tema. Yo sé que es el tema cuando hablamos de tiroides y peso. Y les voy a decir algo, también creo firmemente que cuando tenemos nuestra hormona controlada, y somos unas personas disciplinadas por lo menos el 80% del tiempo de una semana, nos vamos a meses, si el 80% del tiempo eres disciplinado con tu comida, eres una persona relativamente activa en términos de actividad física, no creo que vayas a tener problemas de peso. Sin embargo, obviamente es muy importante también entender en qué parte estás si eres mujer, por ejemplo, qué tanto tiempo te falta para alcanzar la menopausia, que si estás en perimenopausia, por ejemplo, si estás en la adolescencia, si estás a los veintitantos. Es muy importante saber en qué momento de tu vida estás, porque también las hormonas reproductivas pueden llegar a jugar un papel súper importante en cómo se comporte el almacenamiento de grasa en tu cuerpo y también, por ende, en cómo se usa el consumo de energía de tu cuerpo. Entonces, es muy importante que estas cosas las tomen en consideración. Yo, por ejemplo, yo tengo casi 38 años, amigos y amigas. Yo sé que yo ya estoy por entrar a la perimenopausia, o sea, yo sé que esto ya es inminente porque es lo normal en mi edad. Y yo sé que esos cambios vienen y yo he ido sintiendo esos cambios hormonales en mi cuerpo porque yo ya lo siento. Entonces yo sé que a lo mejor el almacenamiento de grasa, mi cuerpo lo empieza a cambiar un poco, pero eso es porque es propio de la edad también. Y es muy importante no entrar en ese caos. Muchas de ustedes me escriben, me dicen, Angélica, es que por Dios, hago dietas, hago esto, no bajo en un gramo, estoy engordando esto. Tienes que ver más allá del esquema de esto. No nada más es hablar de consume 1000 calorías para que bajes de peso o esto. No, tienes que evaluar un mapa completo a nivel hormonal, edad, todo tu esquema a detalle para que estés plenamente informada de las razones que pueden jugar un papel importante por el cual quizás no estás bajando de peso o, en su defecto, todo lo contrario, ¿por qué estás perdiendo tanto peso? Porque también esto ocurre cuando hay problemas de tiroides. Hay muchas personas que tienen un desgaste exagerado en su nivel calórico, lo usan todo, no almacenan nada y son personas que pierden peso muy fácilmente. Que también esto es un desgaste para el cuerpo a la larga. No es ni buena ni una ni la otra. Lo ideal aquí siempre es el balance. Entonces, cuando hablamos de lo de peso también, yo he ido viendo cambios, por cierto. A mí me pasa esto de la tiroides cuando yo tenía 32 años
En ese momento sí hacía ejercicio, pero no era la persona más disciplinada del mundo, viajaba mucho también, y cuando viajo, pues, yo no pienso en calorías, amigos y amigas, y no pienso en carbohidratos, y no pienso en nada. Disfruto los viajes, como todo lo que está enfrente, y es una cosa que me gusta y lo disfruto mucho, pero obviamente a los 32 años no tenía a lo mejor el mismo comportamiento en mi cuerpo que ahorita a los 37, casi a los 38 años. Entonces, eran lujos que quizás me podía dar, pero sin embargo, estas bajas de energía que estaban ocurriéndome, que yo podía pensar, era porque acabo de viajar, quizás estoy deshidratada, quizás eso yo se lo podía atribuir a otras cosas, pero eran problemas de tiroides, de lo del cáncer. Ahí fue donde se origina mi cáncer, por cierto, y me quitan la tiroides cuando cumplo 33 años. A los 33 todavía mi cuerpo reaccionó súper hermoso en lo que era, la alimentación sana y el ejercicio, ejercicio de peso. Reaccionó hermoso mi cuerpo. Ahora ya tiene una reacción un poquito más, más resistente a lo que es cómo se me acomoda la grasa en el cuerpo. Yo normalmente la forma de cuerpo ha sido como hourglass, la de reloj de arena. Ahorita ya como que ya empiezo a acumular grasita en donde yo no estaba muy acostumbrada. Pero les voy a decir algo, yo he ido empezando, no me dejo completamente de que digas: "Ay, ya, no importa, ya es la edad, no pasa nada". Por ejemplo, yo estoy casada y no estoy pensando en conquistar otro hombre, entonces ya, no importa. No, no estoy en ese extremo, pero sin embargo también, y digo extremo, porque también el dejarse es malo, amigas, de verdad, amigas y amigos, el dejarse no es bueno. O sea, en verdad, yo creo que son hasta los principios de enfermarse por dentro de tus emociones y de tu autopercepción, de tu autoestima. Yo no he estado en ese punto, pero sin embargo, tampoco estoy en el punto de querer exigirle a mi cuerpo el rendimiento como si yo tuviera 20 años. Ahí es súper importante el decir objetivamente en dónde estás y dónde son los límites sanos de exigencia a tu cuerpo, visuales y también de rendimiento. Y ahí, cuando dices tú objetivamente, y si te fijas aquí, no estamos viendo ninguna imagen externa de nadie. No estás recibiendo una imagen que te inspire ponerte como Madonna o como Victoria Beckham. O sea, no, es tú, tu cuerpo, tú, sin ninguna comparativa externa, en donde realmente puedes estar en tu mejor estado, que es tu propia creación de tu mejor estado. Ahí es en donde está mi cabeza. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí para mantener mi autoestima. Les mentiría si les dijera: "Ay, no entro en comparativas". Obviamente entro en comparativas. Soy una persona que consume mucho social media, me gusta, lo disfruto y obviamente veo muchas chicas que son mucho más chicas que yo, podrían ser mis hijas. Y ya quisiera yo a lo mejor estar en ese estado, pero sin embargo, creo que también es importante el tener estas cosas en mente. Por eso les he mencionado todas estas cosas, desde que pongan en consideración en dónde están, en qué edad, en qué estado hormonal, vayan trabajándose de una forma mucho más armónica. Em, y una cosa que a mí, sin embargo, me ha ayudado muchísimo es el trabajar cosas externas. No me he parado a detenerme, a esperar a que mi cuerpo reaccione y ya después de aquí me muevo. No, yo me he seguido moviendo en mis cosas a pesar de que mi cuerpo ha tenido que pasar por sus cambios propios y por ende mi mismo cambio de no tener tiroides. ¿Por qué les digo esto? Cuando me pasó a mí esto de la tiroides, em, obviamente yo me llené de temores, de decir: "Oh, ya, de aquí es para abajo". Em, y yo recuerdo que llegué empecé a leer casos, dije: "Okey, a ver, me voy a llenar de casos de éxito, porque yo quiero llenarme de inspiración para saber que yo todavía soy capaz de poder esperar cosas de la vida a pesar de esto que a mí me pasa". Entonces, llegó un caso muy particular que es el de Selena Gómez, y digo: "Dios". Selena Gómez la había visto muy dura con la cuestión de salud, y yo veo que Selena no para de vender cosas, de sacar canciones, de actuar.
Y yo digo, Dios, o sea, Selena Gómez estuvo en una cirugía mucho más complicada que la que me tocó a mí con lo de la tiroides, porque la que le hicieron esta del riñón, me parece que fue, era una cirugía muy compleja y Selena obviamente pasó por lo que nosotras, las personas que están aquí. Si tú estás aquí por lo de la cirugía, sí, o sea, ese es el proceso. Imagínate cuando te dan, porque a nosotros nos dicen, es una cirugía relativamente fácil, la tiroides no te tienen que mover tanto porque está muy expuesta, es un órgano muy expuesto realmente aquí y no tienen que indagar mucho por dentro los médicos para llegar a ella y realmente es una cirugía relativamente simple, complicada la de que te están cambiando un órgano por otro. Y eso le pasó a ella, y yo lo pongo como un ejemplo solamente para que tú misma o tú mismo llegues a casos de éxitos de otras personas que han pasado por situaciones, médicas muy complejas y que no paran. Aquí es justamente lo que me inspiró. Yo dije: "A ver, o sea, yo no tengo ni por poquito la mitad de las cargas que esa persona ha de tener, y mi cirugía es infinitamente más simple que la que esa persona ocurrió. ¿Por qué esa persona no paró? Yo entiendo que también Selena Gómez, quizás, poniéndola como un ejemplo, ella quizás tenga mucho más apoyo, una red de apoyo muy robusta, porque obviamente la personalidad que es y por toda la industria o por todo lo que ella significa en la industria. Y obviamente es muy difícil, muy diferente a mi caso, porque mi caso fue muy diferente. Pero sin embargo, ¿qué hace diferente a una persona que reacciona, aunque son situaciones que no puedes hacer otra cosa? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, en este caso, por ejemplo, en ambos casos nos tenemos que someter a una cirugía de miedo de todas formas. Una porque tu órgano ya no está funcionando y te lo tienen que cambiar por otro, y a otra porque tu órgano tiene cáncer y te la tienen que quitar. O sea, ambos casos son complejos en su particularidad y sin embargo tienes que hacerlo. Es un proceso que tienes que pasar sí o sí, y lo que decidas hacer con lo que viene después es lo que hace toda la diferencia en el resultado que vas a obtener después. Obviamente a nivel médico yo no me voy a meter porque yo no voy a decir de que obviamente dependes mucho de que un médico haga bien su trabajo y que tengas, a lo mejor no tengas ninguna complicación externa a la cirugía en sí y a la recuperación. Pero, por ejemplo, el resto de cosas sí es una decisión completamente personal de qué haces después de tu cirugía. Y aquí es en donde yo vuelvo a mis cajitas de checks, porque sí las tenía a lo mejor imaginarias en mi cabeza y empecé con eso. Dije, ok, para mí recuperarme era importante empezar a hacer ejercicio, comer sano, ponerme en ese punto. Yo quería ponerme fit. Me puse muy fit, me encantó, fue una súper experiencia. Me encantaría regresar a eso, pero no estoy segura de querer hacer lo mismo. En ese momento sí estaba muy estricta con la comida, muy estricta con la comida. Y estaba dándole, obviamente también era un poco más joven, entonces obviamente el cuerpo reaccionaba mucho más a favor. Y ahorita no estoy muy segura de querer pasar por ese proceso, pero una que sí no cambia es para mí, por ejemplo, la importancia de seguir haciendo ejercicio, porque de ahí ya desprende otras cosas. Mentalmente estoy mejor, mi cuerpo también en general está mejor, me lo agradece, o sea, ese es un desgaste que por alguna razón el cuerpo te lo termina agradeciendo a la larga, y esa es una de las muy importantes, y el no parar. Si no tienes tiroides, te voy a decir una cosa, no es una razón para que pares tu vida. Yo, gracias a Dios, y les he dicho, y estoy muy agradecida con la vida, estoy convencida que mi cáncer de tiroides era un dolor interno, o sea, personal, una mancha quizás en mi historia que yo necesitaba tener. Yo necesitaba pasar por mi cáncer de tiroides para pasar por todas estas cosas que les estoy diciendo, porque ha sido toda una misión de transformación. He mejorado muchas cosas como persona que antes les dije, no era tan estricta en muchas cosas, estaba mucho más relajada porque no había visto en contraste la importancia de muchas cositas que si no las, a veces nos dicen que no te tomes la vida tan en serio. Yo estoy completamente en contra de esto. Tenemos que tomarnos nuestra vida en serio porque solamente estamos aquí
que sepamos una sola vez. No puedes vivir tu vida en general viviendo como si fueras un personaje secundario en tu propia historia. Obviamente, cada cosa que haces cuenta en tu historia. Por ende, claro que te tienes que tomar tu vida en serio. Y esto a mí me vino a ver así enfrente de mis ojos la importancia de que me tomara mi vida en serio. Y me vino a decir: "Oye, es que si comes bien, si comes", o sea, tu cuerpo lo resiente. Lo que pasa es que nunca estamos plenamente conscientes de cómo lo resiente el cuerpo hasta que tenemos un problema. A mí me pasó así, quizás a ti. Hay otras personas que también me han dicho: "Oye, estoy bien, gracias a Dios", pero también han venido muchas personas a decirme: "Yo estoy muy mal". Y me preocupa ver esos comentarios, me preocupa ver gente que de pronto me dice: "Es que no he podido resolverme después de esto, ha sido", y yo lo sé, o sea, no me lo tomen a mal, yo sé lo difícil que es, no ha sido siquiera una línea de ascenso rectito hacia no, ha sido una línea de ascenso que cae y sube, y ha sido complejo el ir mejorando una vida después de que te falta la tiroides. Pero, sin embargo, no es una cosa con la que no puedas. Eso es lo que yo quiero realmente despedir este episodio del podcast. Mi vida sin tiroides ha sido compleja, ha sido diferente, pero ha tenido manchas de todo esto que les estoy diciendo. Me ha ayudado mucho también a objetivizar mi vida en categorías, y esas categorías, cuando las trabajas de una forma individual, ahí es en donde puedes ver el crecimiento en cada área. De lo contrario, si no tienes objetivizadas y claras todas las áreas de tu vida, a veces puede que crezcas solamente en una sola área y hasta ahí quedas. Pero eso ha sido, de hecho, para mí, parte de los beneficios de haber pasado por un cáncer de tiroides y de no tener tiroides. Y quiero dejar este primer episodio en el que hablamos de la autoestima, en el que hablamos de casos de inspiración, en el que hablamos también un poco de, ya les puse un poquito en contexto de las cosas que han pasado y por qué me he desaparecido un poco del podcast. Em, Parte de no parar, ha sido parte de no parar y me ha encantado. Y te lo paso a ti para que no pares, para que no dejes de buscar otras cosas que quieras aprender, cosas que te sirvan para esos temores que han nacido o para esas inquietudes que también han nacido. Yo lo he hecho y les voy a decir algo, o sea, ha sido un buen viaje. No tiene que ser necesariamente algo malo, no tiene que ser necesariamente, se los he dicho en otros podcasts, si no lo has escuchado anteriormente de mi boca, te lo vuelvo a decir, no tiene que ser una sentencia de muerte. Tú tienes el poder, gracias a Dios, este cáncer no tiene una tasa alta de muerte. Gracias a Dios, este cáncer tiene desgraciadamente una tasa muy alta de personas que nos ha pasado, porque es muy común, más de lo que nos imaginamos, o problemas de tiroides, y eso ha dado mucha data, para bien y para mal, digo, obviamente no es que uno quiera que la gente lo tenga, pero para bien o para mal, toda esa data ayuda a que sea una ciencia más exacta para los médicos para tratarla. Entonces yo a ti te animo a que confíes, a que preguntes. Eso es una cosa que sí, yo reconozco, yo no soy médico, no soy experta, pero les voy a decir algo. He tenido muchísimas citas y con muchos endocrinólogos ya. Y eso me ha dado a mí, o sea, yo ya he ido como que cruzando la información que me han ido dando los médicos a mí. Eso me ha ayudado muchísimo a mí a venir a traerles data, decirles, a ver, me ha funcionado, sí me ha funcionado, no estoy hablando de que yo me lo saqué aquí, esto no se puede hacer, no es siquiera una cosa responsable, les he dicho, yo nunca voy a venir aquí a darles una data médica que no esté bien sustentada, jamás, prefiero no hablar de eso para ser honesta. De las cosas que yo vengo a traerles aquí es lo que me han dicho médicos que ha ido funcionando y yo lo he ido probando también y veo que ha sido cierto. Veo que no me han mentido los doctores, entonces sí. Y finalmente, yo sé que esto es una de las cosas con las que empecé el podcast también, la estima con la que te veas. No has perdido valor como persona, a pesar de haber pasado por esto. Al contrario, a veces puedes incrementar tu valor porque el hacer ese canje de esas heridas, porque si lo has vivido solamente lo entiendes de esa forma.
las partes de ti que se rompieron cuando te dijeron que tenías cáncer de tiroides y las partes de tu persona que se derrumbaron, tú puedes crear algo mucho mejor con esas piezas. Que no va a ser una cosa que vas a hacer en una noche, no, definitivamente no. Pero eso no significa que no puedas crear un poema con tus propios dolores o con tus propias cosas, tus vivencias. Eso, yo creo que eso le da más valor. Te mando un montón de besos, de abrazos, apapachos. Espero que este podcast les abrace. Sé que fue un poco chile con queso, amigos y amigas. Tengo cero planeado este podcast, la verdad. Pero tenía muchas ganas de venir con ustedes. Me grabo ahorita porque estoy en un espacio así limitado de tiempo para grabarme esta semana, desgraciadamente, por cuestiones personales, pero no quería ya en serio que se me fuera una semana más sin podcast. Les agradezco un montón a todas las personas que se han agregado a la familia, les mando muchísimos besos y bendiciones, les mando, aprovecho, les mando a mi Instagram para que me sigan y también si es la primera vez que me ven y te caí un poquito bien, te invito a que formes parte de mis seguidores para que vayamos creciendo más. Eso también me ayuda un montón a hacer contenido para ustedes. Denme ideas también si quieren que platiquemos de algo en concreto. Soy muy feliz de desarrollar temas por ustedes. En algunos me toca estudiarle, por supuesto. En muchos otros hablamos básicamente de los testimonios y sobre todo de las cosas que han ido pasando. Ha sido como que una gran misión que me ayudó mucho. Lo que platiqué con mi hermano, he encontrado una misión personal aquí y me ha gustado mucho llegar a ustedes, de hecho. Pero bueno, amigos y amigas, les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos a la siguiente. Por cierto, me preguntan cuál es mi Instagram, porque ya he recibido bastantes veces ese mensaje. Es @itsangelica Mendoza y así me encuentran. Nos vemos a la próxima.